En el capítulo de hoy vamos a montar toda la parte ciclo de la motocicleta. Qué pasada los materiales de tan buena calidad y todo tan limpito, de verdad es espectacular. Problemón. Esto no corre. Y vamos a enfrentarnos a un problema que tenemos con el plato trasero. Gripadísimo, tío. Me cago en la mar. Y por supuesto, cuando tengamos la parte ciclo montada, vamos a pesar todo el conjunto. ¿Cuánto pesa la moto desnuda? ¿Cuánto pesará lo mínimo de todo lo que tenemos que montar en esta moto? Ahora mismo la moto pesa... Muy buenas, cavernícolas. En el capítulo de hoy empezamos del tirón a montar la parte ciclo. ¿Y recordáis que, para mi gusto, un muelle era demasiado largo? Pues lo primero que vamos a hacer es ponerlo a la altura del otro, que esté más tenso que las cuerdas de una guitarra. Y para ello, lo único que vamos a necesitar es nuestro tornillo de banco, una marca con un rotulador para ver a qué altura lo queremos y con calor y paciencia lo iremos deformando hasta darle la altura deseada. Y voilà. Bien, pues vamos a montar ahora el caballete en el chasis. Y cuidado con los muelles porque si no cogemos algún truquillo, nos va a dar un buen latigazo. Y después de haberle dado un par de vueltas, lo que decido es poner primero los muelles en su sitio y luego después ir enroscando los tornillos. Cuidado que todo esté centrado, no nos vayamos a cargar la rosca, pero creedme, de otra manera la tensión es muy grande y nos pega cada leñazo que no veas. Vaya al muelle. Y ha llegado un momento que a mí me encanta, el de meter el motor en el chasis. Este momento es sencillamente emocionante, cuando vamos centrando las piezas y lo vamos llevando todo a su sitio. Así que voy a intentar, aunque vayamos a cámara rápida, explicaros un poquito al detalle en qué consiste esta operación, pues aunque aparentemente es sencilla, tiene sus peculiaridades. Lo primero que tenemos que hacer es presentarle el motor al chasis. Es decir, vamos a coger los tirantes arriba que nos ayudarán a levantarlo y lo vamos a pasar por dentro del chasis para que podamos tirar por dentro de él para ir centrando. Y la presentación al chasis simplemente consiste en ir acercando cada tornillo a su sitio. Pero primero lo vamos a hacer en los tornillos delanteros. ¿Para qué? Para que una vez que el motor esté sujeto de delante, cuando tiremos de arriba nos permita ir basculando para ir centrando. Pero el tornillo delantero tiene una peculiaridad que os matizaré cuando el motor esté sujeto en todos sus soportes. Aquí hay algo muy importante. En los tornillos delanteros, en el derecho, tenemos un centrador entre el motor y el chasis. Es una especie de casquillo roscado en el que, una vez el motor colocado en su sitio, tendremos que apretar haciendo fuerza contra el motor. Es decir, haremos que haya fuerza con ese centrador entre el motor y el chasis. De esta manera quedará bien asentado, quedará en el sitio, incluso nos ayudará a que la cadena luego quede alineada con la rueda trasera. Todo esto ya lo veremos. Si aquí no hacemos la fuerza necesaria, probablemente en marcha tendremos algún tipo de vibración o ruidito de los que tanto molestan. Así que es muy importante que aquí prestemos especial atención. Pues venga, este motor ya no se cae, así que ahora vamos a aprovechar que tenemos el caballete central para levantar un poquito el chasis y que nos facilite meter el basculante. Ahora es su turno. Como veis, aquí en los círculos que os hago, además del centrador que tenemos arriba en la derecha en el motor, tenemos otro centrador igual en el chasis. ¿Para qué? Para que vamos a imaginarnos que tanto el motor como el basculante los tenemos que empujar hacia la izquierda. De esa manera, cuando estén bien centrados, bien apretados, estaremos alineando todo el kit de transmisión que ahora estoy colocando. Estaremos alineando perfectamente la orientación que va a llevar el motor con su piñón de ataque y el lugar y la posición que va a tener el basculante en el chasis. Algunos me habéis reportado que vuestro basculante se movía lateralmente y no tiene fallos de rodamiento. Cuidado, puede haberse aflojado el centrador y hacer que haya un poquito de movimiento entre el basculante y el chasis. Así que una vez bien apretado el centrador, vamos a apretar ya por fin el eje del basculante. Y una vez que lo apretemos, vamos a hacer movimientos del basculante en el chasis. Vamos a intentar además moverlo lateralmente, vamos a hacer fuerza para ver si efectivamente conseguimos algún movimiento lateral, escuchando algún ruidito o si tiene algún chasquido o alguna cosa rara. Venga, y mientras voy preparando para poner el amortiguador en las violetas, os contaré que aquí es justo donde están ambos centradores. Ahora os lo enseño más de cerquita. Bien, pues empezamos. Vamos a meter el amortiguador trasero y lo vamos a colocar, lo vamos a presentar arriba, sin apretar el tornillo.
Y posteriormente, una vez que tengamos ya el amortiguador trasero arriba sin que se caiga, vamos a empezar a presentar todo el conjunto de bieletas. Os añado que, como estáis viendo, no estoy utilizando dinamométrica. Voy a fiarme de mi tacto con los tornillos. Estoy haciendo manométrica, pero si vosotros tenéis alguna duda con alguno de los pares de apriete, simplemente me lo tenéis que preguntar en comentarios. Por ejemplo, ya me preguntaron cuál era el par de apriete de los tornillos de abajo de la bieleta y son 60 Nm, así que duda que tengáis me la vais preguntando. Y como ya sabéis de mí, pieza a pieza, tornillo a tornillo. Hay que procurar que todo quede perfecto, así que si una tuerca necesita un limpiadito extra, pues se le da. Así que venga, todo limpio, todo preparado. Vamos a darle caña, vamos a poner ahora un poquito de grasa de montaje en los ejes y vamos a dejarlo todo bien apretado. ¡Ey! No te olvides de apretar el amortiguador arriba. Bueno, pues después de haber limpiado el chasis y todo, observad que aquí sigue saliendo grasa, ¿vale? Sigue saliendo grasa de las pistas de los rodamientos, lo cual me alegra, pero esa grasa ya va fuera. Vamos a limpiar las pistas, vamos a limpiar y vamos a meter los rodamientos que ya están limpitos con grasa nueva, ¿vale? Tanto la pista de arriba como la pista de abajo. Y ahora, en la tija no debemos de escatimar en grasa, ¿eh? Pues venga, vamos a desmontar todas las piezas por orden para limpiar y lubricar de nuevo con grasa de litio. Coño, que tenemos micro y no lo usamos. Venga, venirse por aquí. Aquí habéis visto que he puesto por orden todas las piezas de montaje de la tija. Vamos a echar un buen pegotón de grasa de litio de buena calidad en las bolas de la dirección. La grasa de litio, que sea fluidita, para que el movimiento no nos lo frene, ¿eh? Nos interesa que la dirección corra bien. Ahora, qué desastre de mesa, bien. Entonces, vamos a darle un repasito a todo de limpieza de la grasa anterior. Si hace falta, vamos a coger una bandeja, pero bueno, es que esto ya está medio limpio. Esto es solo un repaso, ¿vale? Vamos a preparar el rodamiento de bola de arriba. La grasa de litio la gasto yo como si fuera... Ahí, buen pegotón también. De todas maneras, cuando montemos, vamos a saber que tiene buena grasa de litio cuando al aplastar haga y salga por todos lados. Dame un momentito, vamos a volvernos otra vez a la moto. Vale, os quería enseñar esta tontería. Simplemente que hemos echado grasa de litio por un tubo. Venidse conmigo de nuevo a la moto. Vale, le voy a poner aquí un poquito que tengáis un poquito más de perspectiva que antes, ¿vale? Ahora, entramos con la tija inferior. Entramos de abajo para arriba. Con el rodamiento de abajo bien lubricadito. Vale. Ahora vamos poniendo el rodamiento de arriba. Ahí, con su grasita. Ahora, si queréis, se aguanta un poquito la tija con la pata y le echamos más que sufre. ¡Hala! Ahora salió un pegotón bueno. Porque las bolas estas tengan grasa, hombre. Si vais a hacer mucho campo, esto no es... ¡Hala! Para toda la vida, ¿no? Si vais a hacer mucho campo, hay que revisarlo de vez en cuando y poner grasas limpias para no reventar los rodamientos de bola, ¿vale? Ahora después vamos a limpiar bien todo el exceso, pero vamos a seguir montando. Pista superior, para adentro. Ahí. Salga la grasita por todos lados. Ahí bien. Ahora, el plato este de arriba. Este plato de arriba sirve también un poquito de contenedor de grasa. A ver, yo puedo ya aprovechar. Este plato de arriba viene pensado para echarle grasa, ¿vale? Sin miedo. Una dirección que corra bien. Una dirección que no se atranque. Que a la vez esté firme y no tenga ruidos. Eso nos lo va a permitir una buena grasa, un buen apriete y un buen ajuste, ¿vale? Y una buena limpieza, por supuesto. Por supuesto. Ahora mismo os digo, me he colado, ¿vale? Soy consciente de que me he colado 3 pueblos. Estaba con la cosa ahí de acabar el bote y me he colado 3 pueblos. Pero bueno, no os preocupéis, que esto ahora, cuando apriete, va a salir por todos lados, pero
Ahora limpiamos todo, ¿vale? Mira, ¿cómo se aprieta esto? Señores, ¿cómo se aprieta esto? Porque, ala, si nos quedamos cortos, cuando vayamos por carretera, clac, 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 clac. Por baches, clac, 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 clac. Y si nos quedamos largos, se pone muy dura, ¿vale? Bueno, ya esto, ahora hay que seguir apretando, pero antes vamos a limpiar eso. Poquito de milagrito, ahí. Hombre, que tenemos la moto hecha de cero, ¿verdad? Limpio por dentro, como nuevo, todo como nuevo. Pues mirad, yo tengo un truco. Al ser rodamientos cónicos, cuanto más se apriete de aquí, más en el cónico del rodamiento obligas a encastrarte. Entonces más duro está. No te puedes pasar porque entre otras cosas te carga el rodamiento. Pero yo tengo un truco. Con un destornillador y un martillo pequeño, que no hagamos mucha fuerza, le vamos dando. Y medimos. Pensad que cuando haga la palanca al manillar, lo que ahora cuesta un poquito de fuerza, después no será nada. Más. Tiene que estar con la mano, notarle un poquito de freno. Un poquito. Para eso está el tacto, ¿vale? Ya está. La idea es esa, que quede perfectamente bien una vez que esté todo cerrado. Vamos a limpiar también esta tuerca. Y todo con mimo y paciencia. Como si estuviéramos haciendo una obra de arte, ¿vale? Aquí. ¿Para qué tiene esta gomita aquí? Esta gomita aquí la tiene precisamente para que frene entre esa y esta, que haga un poquito de freno. Y ahora yo alineo las hendiduras, las muescas, ¿vale? Para que esta que hace de contratuerca no se vaya. Si puedo llegar a la siguiente, voy a llegar a la siguiente. Si no, me quedo en la de atrás, ¿vale? Porque ahora vaya a ver. Sí llego, sí. Para eso está la banderita de goma. Ya está, no hace falta apretar más. Porque ahora va este platito de pizza. Estas mesitas de pizza. Cuando compramos una pizza y nos la traen a casa y trae la mesita, esta se parece. Ahora ya se pone aquí y eso ya permite, imposibilita, mejor dicho, las patitas que se mueva una respecto de la otra, quedando esto aquí cerrado, de categoría. Ahora vamos a poner, ya que tenemos la cámara ahí y estamos a mitad de camino, la tija superior con el clauso. ¿Os acordáis que lo estuve explicando? Mirad qué cosa más bonita, tío. Pero no la vamos a apretar. ¿Por qué no la vamos a apretar? Porque hay que centrar cuando subamos las barras. Vamos a dejarlas presentadas, que se llama, ¿vale? Se la presentamos en este tapón, así medio puesto, como diciendo, no te lo olvides, pero así, presentado. Porque ahora vamos a venirnos para atrás, vamos a subir las barras. Os lo voy a enseñar en la otra. Justo, ya os contaré un poquito más de todo esto. ¿Veis que aquí la barra tiene un plano hacia adentro, una caidita? Pues ahí a borde la voy a dejar. Pero ¿veis que la barra tiene unas marcas oscuras? Esto es para jugar con la geometría de la moto. De hecho, si quieres una moto un poquito más ágil, todo esto lo vamos a aplicar en la parte ciclo, un poquito más ágil en la entrada de curva, un poquito más juguetona, y compensamos también que la llanta es de 21, pues lo vamos a subir a la raya de arriba. ¿Por qué? Pues porque subiéndola a la rayita de arriba, vamos a hacer una moto más negativa. Y ahora, como uno es un poquito tiquismiqui, la valvulita, yo quiero que esté abajo. Bueno, pues venga, vamos a ir colocando las barras en la raya más baja para tener la geometría más negativa. De todo esto, como ya os he dicho, hablaremos en la parte ciclo. Así que de momento vamos a dejarlas bien centradas, ambas a la misma altura. Y para ello mediremos la altura con un calibre. O sea, baja 1 centímetro, tío. Muy bien, ¿eh? 1 centímetro con 1. Hola, albóndiga. 1 centímetro con 1. Fijaos, hemos puesto 11 milímetros la caída negativa de la moto. ¡Buah! Esto va a ser ahora un juguete guapo, guapo. Y ahora vamos a darle los paneles de apriete ya a las tijas, porque luego después se nos puede olvidar, ¿vale? Vamos a tirar de libros de taller.
Acompañarme un momento, vamos a mirarlo. Vale, estamos aquí en el libro de taller y nos dice que el torque entre la tija superior y el eje de dirección, ahora os digo cuál es, 18 Nm, y el torque en los tornillos de las tijas, 22 Nm. Venga, pues vamos a verlo. Vamos, venidse conmigo por aquí. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante darle el apriete justo a las tijas? Pues voy a decir la verdad, nos pasamos y se parten. Y si además nos pasamos teniendo la barra micra descentrada, que tire de una y de otra y haga una tensión rara en el metal, nos lo cargamos, ¿vale? Estoy subiendo, es que los 22 Nm es su máximo. Ahora vamos a coger también un martillito de goma para ir asentando. Primero, ahora voy a aflojar otra vez de aquí, ¿vale? Ahora voy a decir por qué. Porque yo he apretado las tijas arriba para sujetar las barras, pero no sé si he metido la tija bien del todo, ¿entendéis? Entonces, ahora le damos. ¿Estáis viendo los dos tornillos? Sí. Y no he llegado a 22 ni de coña, ¿eh? Pero me voy abajo. Le doy. Me voy arriba. Que había aflojado. Le doy abajo. Que había aflojado. ¿Por qué? Pues porque cuando aprieta uno, el manillar va, o sea, el material va acoplándose, ¿vale? Todavía no. Os digo una cosa, si 22 me parece mucho, le voy a poner menos, ¿eh? Yo paso de partir las tijas, que esto hace muchísima fuerza, ¿eh? Esto no hace falta apretar como un cabestro, ¿eh? Ya está, es que no le voy a dar más, vamos. Yo no voy a llegar a 22 Nm, lo siento. Decido no llegar, me parece mucho. Esto no se va a escapar ni de coña, vamos. De hecho, vamos a bajar a ver a cuánto estoy. Ahí, 18 Nm. Vale, pues ya está, estoy en el límite de 18 Nm, ¿lo veis? Y ahí se va a quedar. Es que esto me parece muchísimo apriete. 18 Nm, cuanto más 22. Yo lo siento mucho, vosotros sabéis que yo para esas cosas pues soy un poquito peculiar. Ahí se va a quedar. Y ahora voy a aflojar la de arriba. ¿Por qué? Porque antes vamos a sentar la tija. Vamos a sentar la tija, señores. La tija yo la he metido, pero yo la tengo que asentar ahora con ese tornillo. Esto no está asentado para abajo, ¿entendéis? Primero hay que asentarla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como hemos aflojado de aquí, si con este tornillo vamos a empujar la tija, pues la vamos a empujar, claro. Este es el que me va a permitir a mí llegar con la tija para abajo hasta el sitio, ¿vale? Estos son materiales blandos. Esto es nada más que para asentar. Esto no es para darle aquí como si estuviéramos locos, ¿eh? Así que asentamos. Vale, vamos a sentar. ¿Listo? Eso ya no baja más. Y ahora, este tornillito que está aquí es el que decía el libro de taller que fuera a 18. Este. Pero pensad, de verdad este tornillo que sirve para cerrar aquí, que le hemos metido a los otros 18 y estaban fortísimos, ¿le vamos a meter 18? Pues yo le voy a meter 16. 18 le voy a meter a esto. Esto le voy a meter yo 18. Ahora asentamos un poquito la barra. ¿Vale? Es que me parece mucho. 15 Nm. 15 está muy bien. Perdón por meterme en medio. Y 15 está muy bien. 15 con un regalito. Eso sí. Meto yo aquí 20 Nm, chiquillos. Ahora aquí, ya. Del mismo modo, 15 Nm. No más, hombre. Tantos Nm. Se va a escapar la barra enseguida. ¿Listo? Señores, listo. Faltaría el amortiguador de dirección. Lo voy a presentar. No lo voy a apretar todavía porque cuando pongamos el filtro del aire nos molesta, ¿os acordáis? Vosotros diréis, madre mía, pensando en el filtro del aire, chiquillos, y te queda todavía el 90% de la moto. Ya, bueno, pero alguna vez habrá que poner el filtro del aire, ¿no? Oh, qué bonito es. Venidse conmigo para que veáis qué razón tengo, ¿verdad? Qué bonito es ponerlo todo limpito y nuevo, mira. Es que estas cosas a mí me encantan. Sinceramente, cuando ya vas presentando las piezas todas limpitas
y todas nuevas. Bah, esto es un gustazo que no veas. Pues venga, Javi, que se te cae la baba. Vamos a apretar ya un poquito el amortiguador de dirección y seguimos. Ya se va notando que trabaja, ¿eh? Qué pasada los materiales de tan buena calidad y todo tan limpito. De verdad, es espectacular. Señores, voy a aprovechar que estoy poniendo el tren delantero y os voy a enseñar cómo lo hago yo, porque algunos lo rompéis. Este tornillo en esta moto es medianamente fuerte, pero en otras muchas es de aluminio sencillo. Este tornillo no sirve para darle un jalón fuerte al eje. Esto no sostiene al eje fuerte. Esto sirve para que el eje, a medida que yo enrosco de allí, se vaya hasta el final, ¿vale? De manera que quede perfectamente asentado, porque si fijáis, ahora mismo no está perfectamente asentado. ¿Ve? Entre la marca de la rueda, aquí, del rodamiento y la rueda, tiene que entrar un poquito más. Y aquí tiene que entrar un poquito más. Entonces, va a cerrar las patas, dejándolo todo en el sitio para que no haya movimiento. Este tornillo, ¿cuánto se aprieta este tornillo? Pues un poquito, sí, claro, un poquito se aprieta, pero con cabeza. ¿Y eso cuántos newtons son? Pues tiene cabeza, señores. Uno no puede ir mirando los newtons de todo y cada uno de los tornillos. Hay que tener cabecita, ¿vale? Y hay que pensar. Y hay que saber qué función tiene cada tornillo. Y cuando la sabes, pues tienes que saber cuánto darle. Yo ahora mismo le voy a dar aquí un jalón. Si me da vuelta, que ahora mismo no me está dando vuelta, se ha metido ya hasta el sitio, ya se ha sentado. ¿Cuánto le voy a dar? Pues un toque. Ya está. Ya está. ¿Por qué? Porque el eje no se ha movido. Podría haber resbalado. Si hubiera resbalado, lo hubiera frenado. Pero ya está. El eje se ha metido hasta el sitio. Y ahora serán estos tornillos, haciéndolo igual que arriba en las tijas. Uno, otro, uno, otro, uno, otro. Y aquí, uno, otro, uno, otro, uno, otro. Los que aprieten. Señores, estos serán los que aprieten. Aquí. Y aquí tampoco hay que pasarse porque se parten las punteras, señores. Aguantan solamente la fuerza en una dirección. Para la que se hizo. Nada más que eso. No le pidáis otra cosa que no sea para lo que se concibió. Si empezamos a tirar de lado, si empezamos a cerrar solo de un lado y del otro no, pues seguramente lo partamos todo. Y fíjate tú qué gracia, ¿sabes? Vale, una. Listo. Y son 4 tornillos apretando la puntera. 4 tornillos, señores. ¿Creéis de verdad que necesita muchísimo apriete? Esto no lo mueve ya ni un barco. Listo, ¿vale? Los 4 tornillos. Vamos a poner ahora las pinzas de freno delantera y nos vamos a la parte trasera. Venga. Pues colocar las pinzas de frenos radiales no tiene mucho misterio. 2 tornillos por pinza y bien, apretando bien, como hemos visto en las punteras y en las horquillas. Uno, otro, uno, otro, uno, otro. Venga, y del mismo modo vamos a dejar presentado el manillar, pero antes vamos a lubricar bien las fundas y los cables de acelerador, los cables Bowden. Y ya por último, vamos a darle a todo un buen limpiado para que quede precioso antes de ponerlo. Pues sale, a la moto, y de momento no vamos a apretarlo mucho porque tenemos pendiente todavía dejarlo todo ajustado en su sitio. Venga, disculpadme que voy a coger el móvil en la mano. Estos son los cables Bowden de acelerador, todo lo que es tema de cable y eso, luego lo tenemos que enrutar. Embrague, freno, bueno. La bomba de freno. ¿Esta bomba cómo sería? ¿Radial o axial? Si vemos, la del embrague es completamente simétrica. Es simétrica. Esto es una bomba de freno axial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empujamos el émbolo, presionando la maneta, lo que hacemos es, de manera longitudinal al movimiento, ¿vale?, empujar la bomba, el pistón, en líquido. Si nos venimos, lo tiene aquella, o esta también, que le puse yo una gorda. ¿Veis? Esto es la típica y famosas bombas de frenos radiales. ¿Veis el émbolo? Cuando yo presiono transversalmente, de manera radial. Esta sería también una axial. ¿Veis? Cuando yo presiono el émbolo, presiono hacia adentro. Axial, 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 radial. En conducción más extrema se suelen usar bombas de freno radiales. Del mismo modo, nuestra Vogue 800 Rally tiene
pinzas de frenos radiales. ¿Qué diferencia? ¿Qué hay? Pues exactamente lo mismo que arriba. El anclaje a la puntera de la dirección, de la horquilla, es radial. Veis que la barra, un anclaje axial, sería uno que no fuera perpendicular. Las pinzas de frenos radiales muerden también más que las pinzas de freno, vamos a decirle axiales, por utilizar el mismo término, aunque no sería así del todo, ¿vale? Pero nuestra bomba de freno es más progresiva, menos agresiva que una bomba de freno radial. Muy bien para uso en campo, ¿vale? Una pinza de freno radial abajo y una bomba de freno arriba, axial. Y ya tenemos el manillar sin apretarlo mucho arriba. Ahora vámonos a la parte trasera. Bueno, pues he limpiado esto. Como veis está inmaculado y problemón. Problemón. Esto no corre, no corre. Todos los rodamientos corren menos este. Es verdad que este rodamiento sufre muchísimo. Y siempre nos vamos ya, estáis acostumbrando a iros a lo de siempre. Que si los rodamientos de aguja de las violetas, que si no sé qué. Este hay que revisarlo porque este es el que se lleva toda la tracción. No me extrañaría que aquí hubiera dos incluso. Y es que no corre nada. Yo no sé por qué esto no corre nada. Vamos a intentar, vamos a sacar el casquillo ese interior. Esto no corre, tío. Gripadísimo, tío. Me cago en la más. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Casquillo fuera. ¿Vale? Importante. Dos rodamientos. El de atrás está bien. Y el de adelante gripado. Señores, tenemos un rodamiento gripado. El de atrás está bien, mira. Este corre perfecto. Pero el de adelante está gripado, tío. Me cago en la más. Tanto barro, tanta intemperie, y un rodamiento gripado. Imaginaos si yo esto lo dejo. Si yo esto lo dejo, pues las temperaturas que coge, esto al final se lía parda. Se lía parda. De hecho, ya me pasó en la V-Strom 6,5 por hacer caballito. Gripé estos rodamientos también. Gripé los tres. Aquí hay dos, igual que en esta. Y el de la rueda de aquí también lo gripé. De animar, que era muy bruto yo antes. Vamos a intentar quitar el retén sin hacerle pupa. Vamos a intentar quitar el retén sin hacerle pupa. Antes de meterle mano al retén sin hacerle pupa, vamos a tomar las medidas. Que preguntáis mucho, oye, ¿de qué es este retén? ¿De qué? Señores, vamos a mirar primero, ¿no? Y aprovecho para explicaros una vez más que si tenéis duda en las medidas que ponga en el retén o viene una referencia, lo medimos. Medimos el diámetro interior, después el diámetro exterior y después la profundidad del retén. Y esa será nuestra medida. Así que no os voy a dejar superpuestas las medidas. Quiero que aprendáis. ¿No es mejor saber hacerlo y saber cuál es la medida de todos que tener solo la medida de uno? De todas maneras, ahora si no, lo vamos a medir. Vamos a intentar sacarlo sin hacerle daño. Y como es muy nuevo, por lo mismo tenemos suerte. Es como los de horquilla, tío, qué curioso. Es como un retén de horquilla. Perfecto. Sin hacerle daño. Pero aquí estamos viendo ya cómo está saliendo el rodamiento. Este retén no me lo he cargado, ¿vale? Ha salido muy bien. Pero mirad cómo está saliendo el rodamiento. Esto ya está empezando a cantar. Mira hasta la tierra. ¿Veis qué dañina es el campo? No, Javi, si la moto solo ha hecho 2000 kilómetros, si no hace falta. No hace falta, pues está gripadísimo. El de atrás no, porque se lo ha comido todo delante. Vamos a intentar. Primero, como veis, tenemos un clip, ¿lo veis? Vamos a intentar quitar ese clip lo primero. Vamos a sacar el clip. Fijarse cómo va a salir el clip, ¿eh? Mira. Tierra y óxido por un tubo. Mira cómo está el alojamiento. Vamos a empezar echando 3 en 1 y vamos a intentar abrirlo para lubricarlo y limpiarlo por dentro. A ver si lo salvamos. Ya está corriendo, tío. Se ha desatascado. Ya está corriendo, tío. Ya está corriendo. No estaba gripado, estaba seco. Seco que no corría. Ya está corriendo, tío. Ya está corriendo. Pues vamos a limpiarlo por dentro. Eso se ha ensuciado por aquí. Vamos a seguir el camino de la mierda. Vamos a analizarlo y si podemos no comprar otro, porque es festivo,
y no lo vamos a conseguir, pues vamos a intentar. Quiero abrir esta pista sin hacerle mucho daño. Esto si lo salvamos es porque lo hemos cogido por los pelos, Ya corre, que estaba gripado, ya corre, pero no, así no se puede quedar. De momento, ¿tenemos medida? No, pero tenemos referencia. HR 6005 2RS-X1. Esta es la medida del rodamiento. La referencia. Vale, vamos a retirar esa pista con sumo cuidadito. Necesito un pinchito de cachimba. Con cuidado de no doblar ni deformar, sacaremos el protector del rodamiento. Vale. Tiene grasa, el rodamiento tiene grasa, pero tiene mierda. Tiene mucha mierda. Esto es lo que le pasaba. Está sucio, está muy sucio por dentro. Miradlo bien. Está muy sucio. Bueno, pues esto tiene solución, ¿eh? Esto tiene solución. Pues venga, parece que lo podemos salvar. Lo primero, gasolina de limpieza y aire a presión por un tubo. Le vamos a dar tantas veces sea necesario. Limpiafreno, gasolina, aire. Vamos a dejar las pistas de nuevo relucientes. Y ahora mirad lo que vamos a aplicar. Una vez limpio, una grasa especial para rodamientos. Como veis abajo pone Sliding Grease, grasa deslizante. Esta es perfecta para salvar las pistas de nuestros rodamientos. Pues venga, y en resumen, limpieza, grasita verde por un tubo y vamos cerrando con todo limpio y engrasado. ¡Ea! Ha perdido un poquillo hasta su color. Normal, la caña que le he dado. Cualquier cosa. Ahora vamos a coger otra vez el alicate de Clicks. Tiene una parte más plana que otra, por la parte planita, hacia abajo. Hala, ya está. Lo iba yo a empujar, pero cualquiera lo empuja. Esto está de cine. Retén para adentro, ¿eh? ¿O no? Y ahora sí, nosotros antes sacamos esto para abajo. Luego hay que meterlo por aquí. Vamos a echarle un poquillo de grasita. En que entre muy derecho, muy derechito, para que se asiente. Ya está, ya suena macizo. Ya está en el final, ¿lo veis? Esto está salvado. Esto está salvadito. Vamos a limpiar este eje un poco. Mira qué desastre de mesa, ¿eh? Qué tío más desastre, tío. Anda que el plato está igual que estaba, ¿eh? Pues salvado, limpiamos los últimos detalles y nos vamos directamente, por fin, a la moto. Lo primero que vamos a hacer es volver a montar el plato en la rueda trasera y para eso no podemos olvidarnos los quesitos, que no son más que un amortiguador que llevan las motos potentes para que cuando aceleremos no peguemos cadenazos. Y cuando la montemos tenemos que tener precaución del desgaste de los dientes, como veis en el diagrama. Si lo tenemos en el 1 estarán perfectos y de hecho con los kilómetros que tiene pues así está. Y además le daremos una tensión entre 35 y 45 milímetros para que la cadena quede en su posición correcta. Lo demás es cuestión de maña y no olvidarnos por supuesto poner la pinza del freno trasero. Y una vez hecho esto ya podremos quitar por fin la eslinga que sujeta el motor, puesto que ya está todo el conjunto ciclo montado. Bueno, pues ya está la moto de pie por sí misma. Y ahora, ¿queréis que pesemos la moto solo en su parte ciclo? ¿Cuánto pesará? Aquí la tenemos ahora mismo con todo lo esencial. La falta de, lógicamente, batería, cableado. Pero ahora mismo está solo lo esencial para ponerle un depósito, la electrónica, el asiento, un faro de enduro, ponerle 4 mierdas y un escape y salir zumbando. ¿Cuánto pesará ahora la moto? Vamos a pesarla. ¿Qué os parece? Venga, vamos a poner esto a cámara rápida y vamos a pesarla. Pues venga, vamos a colocarle el linga de manera que podamos suspender la moto horizontalmente y vamos a ver cuánto pesa el conjunto completo. A ver si no se nos cae el techo. Fijaos. Ahora mismo la moto pesa 147 kilos. Tal cual está. 147 kilos. Que le da un golpe al basculante que tengo un cabreo que no vea. Mirad. La podríamos dejar en 180 kilos por ahí, ¿eh? Pero mira, tío. El golpe se lo he hecho yo.
eso tiene un tope en el escape para que esto no llegue a dar. Así que ese golpetazo que tenía se lo he hecho yo y bien, ¿eh? Y le acabo de dar bien dado. Me cago en la más. Y yo, si es que... Y ahora que el muelle aprieta más que antes, pues imagínate. El golpetazo que le acabo de pegar. Me cago en la más, Elena. Ea, pues ya tenemos la parte ciclo montada y ya llevamos media horita de vídeo, así que nos vamos a preparar ya para el siguiente capítulo. Ese capítulo intenso que os dije en la publicación si queríais ver y que creo es sumamente interesante. Espero que os guste, os lo voy a preparar con mucho mimo. Mientras tanto, esperaremos para vernos en el siguiente capítulo.